Buenas noches, mis hermanos y amigos. Saben, he tenido siempre, por la gracia de Dios, recuerdos muy hermosos en la fe cristiana. Y siempre recuerdo con gran alegría, con entusiasmo, eh, mis primeras predicaciones en el Parque Centenario. Primero testificando, luego predicando y compartiendo con hermanos de otras denominaciones en el Parque Centenario. Sí, era muy lindo porque mis hermanos, a veces nos encontrábamos en el Parque Centenario con hermanos de Asambleas de Dios y hasta bautistas ahí en el parque, en ese parque. Llegábamos y ellos estaban allí, esperábamos que ellos terminen y nosotros seguíamos. Pero en una de esas, con los hermanos de Asambleas de Dios, me encontré con un hombre a quien lo miré y lo reconocí porque en los años 70 él era, ¿no?, motivo de fotos en los periódicos. Había en antaño, hasta los años 70, mis hermanos que son de mi edad o son mayores a mí, lo recordarán. Había un vespertino que se llamaba La Razón. Un periódico, sí, un vespertino que se llamaba La Razón. Salía 4 o 5 de la tarde. Y mi papá compraba ese periódico, La Razón. Y yo me leía ese periódico desde niño de cabo a rabo. Y siempre vi la fotografía de ese hombre ahí. En esa época era uno de los más buscados. Y tenía un prontuario criminal, un antecedente. Entonces, cuando estuvimos en el Parque Centenario, lo miré de lejos y me acerqué para observar si era él. Y estaba con la duda, confundido, si era o no él. Y no me quedé con la inquietud. Me acerqué a él. Pero, perdone, hermano, lo llamé así porque llevaba una Biblia y había estado participando de ese culto al aire libre que eran en el Parque Centenario. Entonces, ¿usted es, por si acaso, conoce a fulano y tal? Sí, me dice, soy yo, ¿no? Con una voz ronca y fuerte, soy yo. ¿Es verdad? Entonces digo, ¿y usted es cristiano? ¿Usted es de Cristo? Sí, gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces decía, ¿me permite unos minutos? Todo lo que decían de usted, me decía, trato de hacer la voz de él, me decía yo, lo que salía en el periódico no es nada con lo que yo hacía, no era nada. Pero Cristo me perdonó, me limpió. Este hombre, hermanos, había asesinado gente, había robado, había estado con los políticos de la época. Sí, este hombre había sido guardaespaldas de políticos y había asesinado a algunos. Este hombre, para el mundo, no tenía remedio. No tenía remedio. Un hombre condenado por la sociedad y por el mundo. Así era. Sí, lo recuerdo tanto, ¿no? Y lo repito, su cara me pareció conocida porque de niño lo había visto en los periódicos. Siempre allí una foto de él en los periódicos. Pero finalmente fue encarcelado. Y dice que tuvo 13 años preso allí. Pero a los 6 años de haber estado preso, Cristo tocó su corazón. Cristo cambió su vida. Cristo cambió el destino para donde iba. Porque iba rumbo al infierno. Ahora Cristo lo cambió al cielo. Dios lo perdonó. Dios lo limpió y lo hizo nueva persona. No se negó cuando me acercó a preguntarle el testimonio, no, lo contó con entusiasmo, porque no solamente yo ya estaba escuchando, sino algunos allí, quién era él, qué había sido hecho él, pero Dios lo había perdonado. Alabé a mi Dios, alabé a mi Salvador por ver a ese hombre. He visto muchos como él. Lindo, lindo la obra de Dios que hace en toda persona que le abre su corazón. Dios había cambiado a ese hombre.
Dios lo había cambiado. Y hermanos en la fe, Dios había borrado todo el prontuario, todos sus pecados, todos sus antecedentes, los había borrado. Por completo, por completo. Ese es lo que hace el poder del Señor cuando una persona se arrepiente, nace de nuevo en los caminos de Jesús. Oh, bendito Señor, bendita palabra del Señor. Miren, en Isaías 43, el verso 25, el Señor nos dice así. Fíjense, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Maravilloso, mis hermanos, maravilloso. ¿Se imaginan ustedes, ¿no? El día que llegué a Cristo, el día que le abrí mi corazón a Él y el Señor me dijo, estás limpiado, te he perdonado todo, 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 todo. Eres una nueva persona, tienes una nueva vida. Hermanos, es cosa hermosa, bella. Oh, y me van a decir, pero pastor, ¿qué es tan malo? ¿Qué cosas hizo en su vida? Primero, nunca maté a nadie, a pesar de que algunos tuve ganas de hacerlo. Nunca maté a nadie, nunca robé a nadie. Sí, nunca. Aparentemente ante la gente del mundo una persona normal, un joven normal. Pero en mi corazón guardaba cosas contra las personas. Sí, me llevaba bien con la mayoría de las personas, pero en mi corazón había mucho rencor, mucho odio, mucha rencilla y falta de perdón. En mi corazón también había orgullo, vanidad. Todas esas cosas vivían en mi corazón. Como en todo ser humano, eso vivía allí. Pero necesitaba un Dios que me perdone, un Dios que me limpie. Me perdonaba. Hermanos, viernes o sábado tenía que tener una excusa para llegando de la universidad, llegando de la facultad a mi casa, con mis amigos del barrio, armar, ¿no?, algún motivo para tomar, para beber, o para ir a bailes y divertirnos, entre comillas, divertirnos. Y esa era la vida normal de los jóvenes, es normal eso. Pero en mi corazón sabía que eso no podía ser así. No podía ser que el hombre, el ser humano, necesite intoxicarse de alcohol, necesite hacer todo eso para vivir. No, eso no es vida. No era vida para mí. Oh, el Señor vino a mi corazón, me perdonó mis pecados, me limpió de mis antiguos deseos mundanos y malvados, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia. Dios me limpió de eso, Dios me perdonó y me hizo una nueva persona. Limpió mi alma, limpió mi vida, limpió mi prontuario, limpió mis antecedentes y como dice su palabra, Él es el que borró mis rebeliones por amor de Él y nunca más se acordará de mis pecados. Mis hermanos y amigos, no significó para nada. Es que yo después de eso, no es que no pequé. Sí, sigo luchando contra el pecado. La diferencia es que ahora el poder de Dios está en mí para vencer al pecado. La diferencia es que ahora Dios está en mi vida, en mi corazón y en mi alma, para darme poder para ir contra el pecado. Y si llego a resbalar, la sangre de Cristo me limpia continuamente de toda maldad, de todo pecado. Lo confieso delante del Señor y sigo adelante. Pero mis antecedentes están todos borrados delante de Dios. Oh, Señor. Por eso, a veces, cuando predico la palabra o cuando le hablo a alguien de Cristo y no quiere entender, o no, mejor dicho, no quiere entender, digo, Dios mío, ten misericordia de este hombre, ten misericordia de esta mujer. Pero para los que ya hemos sido lavados y limpiados,
Hermanos en la fe, en el nombre de Jesús, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. ¿Saben la forma como Satanás ataca a los ya perdonados? ¿Ataca a los que ya son limpiados? Satanás anda permanentemente acusando a los cristianos de cosas del pasado, acusándolo, porque, hermanos, en la fe, si usted siente en su corazón, en su alma, que usted no es el mejor, que usted no es bueno, que usted fracasó, escúcheme, el Espíritu Santo nunca hace eso. Nunca. Es Satanás, son sus demonios acusándolo o acusándola para que usted no se levante, para que usted pierda la fe, para que usted pierda la calma, para que usted pierda la paciencia. Porque Dios no acusa, Dios levanta. Y si usted siente que alguien lo está acusando, no diga que es el Espíritu Santo que lo está acusando, porque usted le está indilgando al Espíritu Santo lo que hace Satanás. Miren, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12. Voy a leer aquí, mis hermanos, el verso 10. Apocalipsis 12, 10. Leo. Nos dice el Señor en su palabra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si Satanás nos acusa día y noche. ¿Y de qué nos acusa? De pecados del pasado. Que decimos, no, él dice, no, Dios no te ha perdonado. Tú no sirves, tú no vales, tú has fracasado. La vida cristiana es mucho para ti. Dios no te ha perdonado. Y permanentemente hinca con esas cosas del pasado. A veces creemos que es el Espíritu Santo el que nos acusa. Pero hermanos en la fe, el Espíritu Santo no es acusador. Para nada. Para nada. El Espíritu Santo nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos recuerda la palabra de Dios en nuestro corazón y nos da fortaleza para seguir adelante. Así que distinga entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Si usted está desanimado, si usted está desalentado, no es, escúcheme bien, no es el Señor que lo está acusando, porque lo repito, el acusador es uno de los nombres de Satanás, acusador. Y acuérdese que otro de los nombres es mentiroso, padre de mentira. Así que no le crea al padre de mentira y al acusador, que son lo mismo, es uno solo, es Satanás. Es Satanás. Así que mis hermanos, en la fe no hay que desanimarse ni desalentarse. Esfuércese y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Nunca, pero nunca Dios acusa a sus hijos. Nunca. Generalmente tenemos la idea de nuestros padres terrenales. ¿Qué pasó con nuestros padres terrenales? Bueno, nuestros padres terrenales, cuando recuerdo a mi madre, ¿no? Mi madre cuando era niño, ¿no? Se castigaba con todo, pues. ¿Ah? Por esto de aquí, por esto de acá, por esto de acá, por esto. Se acordaba de todito, la que le había hecho la semana o el mes. Se acordaba de todito. Pero hermanos míos, nuestro Dios no es así. Bendito Dios que no es así. Cuando Dios ve que resbalamos, cuando Dios ve que le hemos fallado, pero venimos arrepentidos y lo confesamos delante de Él, ¿sabe lo que nuestro Señor hace? Nos levanta, nos anima, nos fortalece para seguir adelante. Así que hay que distinguir entre la voz de Dios y la voz del acusador, que es Satanás. Dios nos alienta, Dios nos fortalece, Dios nos anima, Dios nos levanta. Pero Satanás
nos acusa, nos pisotea para destruirnos. Oh, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir, y ese es su propósito. Por eso cuando veo hermanos desanimados, destruidos emocionalmente, destruidos mentalmente, destruidos espiritualmente, que están en el suelo, es porque están escuchando la voz del acusador. Así que hermano, hermana mía, si usted está escuchando la voz del acusador, claro que va a desanimarse. Claro que va usted a llegar al punto de, Señor, quítame la vida, Señor, mátame. Señor, estoy aquí en este mundo por gusto. Pero no, hermanos míos, no es así. Si hermano, mi hermana, usted está pasando por una situación así, debe acudir al Señor en su palabra, decirle al Señor, perdóname por escuchar a la voz equivocada, por escuchar al acusador y no escucharte a ti, mi Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 1. Miren, desde el verso 5 leo, mis hermanos en la fe, escuchemos a la voz correcta. Dice el Señor, levántese, anímese. Dice el Señor, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si estamos confundidos, si estamos desanimados y desalentados, es porque no tenemos comunión con el Señor. Y hay que reconocer, dice aquí Juan, que no estamos bien con el Señor. Señor, no tengo comunión contigo. No tengo comunión contigo. Estoy desanimado, desalentado y andamos en tinieblas. El creyente cuando está desanimado y desalentado está andando en tinieblas. Pero dice el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Su palabra nos dice que si andamos así desanimados, desalentados y andamos como en tinieblas, no sabemos para dónde vamos, es porque, mis hermanos, no estamos en comunión con Él. Hemos perdido la comunión con Él. ¿Y saben por qué? Porque estamos escuchando al equivocado, al que nos acusa, al que nos desanima. Pero cuando leemos su palabra, como la que acabamos de leer, es para que confesemos nuestros pecados y regresemos a su comunión, a su amor, a su gozo, que es Jesucristo. Por tanto, mis hermanos en la fe, si usted ha escuchado y está escuchando a la voz equivocada, ya es tiempo que cierre el oído a ese personaje y vuelva a ver, escuchar y creer la voz del Señor. Sí, mis hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque su sangre nos limpia, su sangre nos libera, su sangre borra esas tinieblas y volvemos a la comunión con Él. Y hermanos, en la fe es como que la cortina, el velo se cae y volvemos a observar todo con claridad. Así que, levántese, mire hacia el frente y dígale, Señor, perdóname. No voy a escuchar más al desánimo, no voy a escuchar más al desaliento, no voy a escuchar más al destruidor, no lo voy a escuchar más. Voy a escuchar tu palabra, voy a animarme en tu palabra y que el Espíritu Santo siempre guíe y fortalezca mi vida. Perdóname, Señor, presente, aquí estoy, mi Jesús. Y como dicen los colombianos,
aquí estoy, Padre amado, para las que sea. Ay, mis hermanos, no escuche a la voz equivocada. Escuche al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.